Buenos días, hermanos. Abramos nuestras Biblias en Josué capítulo 15 y dice así la palabra del Señor. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Y su límite por el lado del sur fue desde la costa del Mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur. Y salía hacia el sur de la subida de Acrabín, pasando hasta Sin, y subiendo por el sur hasta Cades Barnea, pasaba a Esrón, y subiendo por Adar, daba vuelta a Carca. De allí pasaba a Asmón, y salía al arroyo de Egipto, y terminaba en el mar. Este, pues, os será el límite del sur. El límite oriental es el Mar Salado hasta la desembocadura del Jordán, y el límite del lado norte desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán. Y sube este límite por Bet-Hogla y pasa al norte de Bet-Araba, y de aquí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Luego sube a Debir desde el valle de Acor y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumim, que está al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas de En-Semes y sale a la fuente de Rogel. Y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim, por el lado del norte. Y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego a Baala, que es Kiriat Jearim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Bet-Semes y pasa a Timna. Sale luego al lado de Ecrón hacia el norte y rodea a Sicrón y pasa por el monte de Baala y sale a Jabneel y termina en el mar. El límite del occidente es el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esta, pues, es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur hacia la frontera de Edom: Cabseel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Azor, Itnan, Sif, Telem, Bealot, Azor Adata, Keriot, Esrón, que es Azor, Amam, Sema, Molada, Azargada, Esmón, Bet-Pelet, Azarzual, Beerseba, Bisotía, Baala, Lim, Esem, El Tolad, Kesil, Orma, Siclac, Madmana, Sansana, Lebaot,
Silim, Aín y Rimón. Por todas 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras Estaol, Sora, Asena, Zanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseja, Saharaim, Aditaim, Gedera y Gederotaim, 14 ciudades por sus aldeas. Senán, Adasa, Migdal-Gad, Dileán, Mispa, Joteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamán, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. Libna, Éter, Asán, Gifta, Asena, Nesib, Keila, Aksib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón, con sus villas y sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus villas y sus aldeas. Gaza con sus villas y sus aldeas hasta el río de Egipto, y el mar grande con sus costas. Y en las montañas, Samir, Jatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, que es Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas. Arab, Duma, Esán, Hanún, Bet Tapúa, Afeca, Umta, Kiriat Arba, la cual es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jocdeam, Zanoa, Caín, Gabaá, Timna, 10 ciudades con sus aldeas. Alul, Bet-Sur, Gedor, Maarat, Bet-Anot y Eltecón, 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto de Betábara, Midín y Secaca, Nibsán, la ciudad de la sal, y Engadi, 6 ciudades con sus aldeas. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Es palabra del Señor. Hermanos, si siguieron con cuidado la lectura, creo que desde el principio podemos decir, ¿qué es lo que podemos aprender de esto? ¿Será que tendremos acaso principios para saber cómo establecer los límites territoriales de nuestros estados, de nuestras ciudades? ¿Será acaso que Caleb es un ejemplo de un buen principio de cómo un hombre debe poner a prueba a su próximo yerno con alguna hazaña que sea muy difícil para que compruebe así si realmente ama a su hija? Hay que confesar, hermanos, que para nosotros tan alejados del contexto en el que este libro sería recibido, es difícil interpretar y decir esto es lo que podemos tomar como aplicación nosotros, personas del siglo XXI. ¿Por qué serían importantes para nosotros los límites y las ciudades, la repartición de la tierra, y especialmente en este caso, como vemos, para la tribu de Judá? Quizá es más fácil pensar para nosotros qué importancia tendría esto para las personas en ese momento. Y eso nos puede ayudar bastante, nos guía en la dirección correcta para saber qué aplicaciones podemos tomar. Pero a manera de introducción necesitamos recordar algo, y esto es que toda la Escritura es inspirada por Dios. Sí, hermanos, las genealogías que se encuentran en Génesis, en el libro de Crónicas, esas repeticiones que al momento cuando ustedes las leen quizás parecen algo innecesario, parecen algo extra, parecen algo tedioso, todo ello es inspirado por Dios.
Y hay algo allí, hay instrucción para nosotros, no solamente para las personas que vivieron en ese tiempo, sino como dice el apóstol Pablo a los Corintios, que esas cosas se escribieron para nosotros, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí, hermanos, Dios nos instruye y nos anima. Ahora, hay que pensar cómo es que lo hace. Partimos de la premisa de que Dios nos está hablando en Josué capítulo 15, pero hay que preguntarnos, ¿cómo lo hace? ¿Qué es lo que nos dice? Déjenme darles dos ideas que nos ayudan a beneficiarnos de esta sección y luego veremos dos comentarios breves del pasaje. Estas dos ideas nos van a ayudar para los capítulos que vamos a estar viendo en esta sección, desde aquí, capítulo 15, hasta el capítulo 21. Estaremos hablando de la repartición de la tierra. En primer lugar, hermanos, cada uno de estos capítulos, habíamos empezado desde el capítulo 14 a hablar de este tema, se nos presentan como una prenda o símbolo de la fidelidad, de la bondad y del amor de Dios. Cada capítulo le está diciendo a cada una de las 12 tribus de Israel: he aquí, Israel, la fidelidad de tu Dios. Aquí está la promesa por la que habías esperado tanto tiempo. La promesa que fue recibida en primer lugar por Abraham, y después a tu padre Isaac, y después a tu padre Jacob. La promesa que Dios honró al sacarte de Egipto con brazo extendido, con mano poderosa. Esa es la promesa que disfrutas hoy. Ese sería el mensaje para Israel. Cada capítulo les repetiría una y otra vez: esta es la fidelidad de Dios. Noten que esto, hermanos, pudo haberse resumido. ¿Qué necesidad de escribir en el libro de Josué tantos capítulos para hablarnos acerca de la tierra? ¿Y por qué estarían en la Biblia en primer lugar? Dios quería grabar esto en su memoria. Dios quería que quedara bien claro que era Él el que les había dado la tierra. Recuerdan que habíamos visto instrucciones en Deuteronomio, en donde el Señor exhorta y dice: cuando estés en esa tierra, acuérdate de esto, acuérdate que fuiste esclavo, acuérdate que no la has tomado por tu propia mano, sino que yo te la he dado en heredad. Por eso era tan importante enfatizar esto. Y nosotros, hermanos, también tenemos necesidad de repetirnos las mismas cosas. Eso es un patrón que encontramos no solo en el libro de Josué, lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Encontramos los mismos temas, encontramos repetición de los temas, encontramos al apóstol Pedro diciendo que le era necesario repetir las mismas cosas porque en breve iba a partir a la presencia del Señor. Necesitamos recordar una y otra vez, tomando lo que vemos aquí, la fidelidad de nuestro Dios. Pero para que podamos apreciar mejor cuál era el valor que Israel le daría a la tierra, piensen en esto. ¿Cuál es la primera instancia o el primer lugar en el que vemos que aparece una tierra en la Escritura? El momento de la creación, ¿verdad? Con Adán y con Eva. Dios los coloca en un lugar especial, el huerto del Edén. Ellos tendrían que trabajar esa tierra, tendrían que cuidarla de cualquier amenaza potencial y tendrían que extender los dominios de esa tierra para llenar todo el cosmos de la gloria del Señor. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando el primer hombre pecó? ¿Qué es lo que hizo Dios? Lo sacó del huerto y puso una barrera para que no pudiera volver a entrar. Un ser celestial con una espada encendida, una espada de fuego, guardando la entrada a ese lugar santo, a la presencia de Dios. El hombre quedó expulsado de la tierra.
Y si vamos más adelante en la historia de la redención, vamos a encontrar que Abraham, a quien Dios le da la promesa de que tendría una tierra, tendría descendencia y tendría bendición, no tenía una tierra que pudiera llamar suya. Por lo que aprendemos del libro de Génesis, había habitado por un tiempo en una ciudad y se había hecho muy rico, pero después sale, hermanos, como un nómada, buscando ese lugar al que Dios le había dicho que fuera. ¿Y qué es lo que Abraham pudo poseer de esa tierra? Solamente una cueva que compró para sepultar allí a su esposa. Y sin embargo, por la fe, Abraham vio de lejos el cumplimiento de esa promesa. ¿Qué pasó después con Israel? Cuando se había hecho muy numeroso en el libro de Éxodo, Israel era esclavo. Israel no tenía una tierra. ¿Y qué es lo que vemos ahora, hermanos? Que ese ciclo que veíamos en un principio en el que Adán fue expulsado, se está revirtiendo ahora con Israel. Israel llega a una tierra en la que fluye, como nos dice el Señor, leche y miel. Una tierra en la que hay abundancia. Una tierra que es como el huerto. Una tierra en la que yo diría es donde había estado el huerto en primer lugar. Y con esa tierra la mayor bendición, la presencia de Dios con el pueblo. Es un retorno, hermanos, en pequeña escala o en menor escala, a las primeras condiciones que había vivido Adán y Eva. Dios está mostrando cómo está restaurando ese propósito y cumpliendo su promesa. Por eso, la tierra no sería cualquier cosa para Israel. Pero además observamos aquí, y esta es la segunda idea, el patrón del realismo bíblico evidenciado en estos capítulos. ¿A qué me refiero con realismo bíblico? Significa que lo que Dios promete es real y concreto, es tangible, hermanos. Yo recuerdo que al pensar en el cielo antes, tenía una idea muy nebulosa de cómo sería exactamente habitar en la presencia de Dios. Y no es que haya descifrado el misterio, hermanos, pero cuando la Escritura nos habla de la vida eterna, lo hace en términos de un cuerpo resucitado. Lo hace con términos de una ciudad. Y si ustedes piensan en Apocalipsis, la descripción que tenemos de la ciudad celestial es minuciosa. ¿Por qué? Para que entendamos, hermanos, que se trata de un lugar, de una tierra en verdad. No vamos a ser fantasmas, no vamos a habitar en un lugar etéreo, sin cuerpos. Es cierto que en el estado intermedio vamos a experimentar algo así si el Señor no regresa primero. Vamos a estar en su presencia en espíritu. Pero cuando el Señor regrese, Él ha prometido la resurrección y una ciudad, nuevos cielos y nueva tierra. Y mi punto es, hermanos, que de la misma manera que era tan real esa tierra para Israel, que podían tocarla, que podían habitar allí, que podían repartirla, de la misma forma va a ser la gloria celestial. Un lugar real. Dios no promete ilusiones. Dios no juega con la gente cuando hace sus promesas. Dios no promete ficciones o engaños. Esto nos ayuda a esperar con más seguridad los cielos nuevos y tierra nueva. Porque la herencia de Canaán es una sombra apenas, un símbolo de una mejor ciudad. Una ciudad en la que no va a haber pecado. Una ciudad en donde mora la justicia. Y por eso, hermanos, al ver esa lista de ciudades, al ver que se trataba de una verdadera tierra que tenía límites, podemos ver con una mayor claridad esa fidelidad del Señor y la manera en que Dios honra su palabra, Dios cumple sus promesas.
Ahora, déjenme hacer 2 comentarios del texto antes de concluir. No es casualidad que la repartición de la tierra comience en este punto con esta tribu. ¿De qué tribu estamos hablando aquí? De la tribu de Judá. La promesa de Génesis 49 avanza poco a poco. La promesa en la que Jacob habla acerca del destino de Judá. Porque en Génesis 49 sabemos por profecía que de Judá iba a venir el Mesías, el que iba a tener el trono para siempre. Y esa importancia de esta tribu se va revelando poco a poco. Encontramos lo mismo en el libro de Jueces. Cuando lleguemos ahí vamos a ver que se empieza con la tribu de Judá. Encontramos lo mismo en el libro de Ruth, que traza el linaje del que va a venir David. ¿Y David es de qué tribu, hermanos? De la tribu de Judá. Entonces, Josué capítulo 15 es otra de esas pistas que llaman nuestra atención a esta tribu, la tribu de donde vendría David y la tribu de donde vendría después nuestro Señor Jesucristo. Pero además, se nos dice que la tierra fue repartida en suerte o por suerte. ¿Qué es esto, hermanos? Un método que demostraba la soberanía de Dios. No es que cada tribu iba a escoger un pedazo de tierra, no. Iban a hacer algo que aparentemente sería al azar o aleatorio, pero lo hacían con la convicción, como nos dice el libro de Proverbios, que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Israel lo haría confiando o encomendando esto al poder de Dios para repartir así la tierra. Y entre la importancia que tendría la tierra de Judá está que en su territorio estaría la ciudad de Jerusalén. Jerusalén no había sido capturada hasta ese momento, eso lo vemos después en la historia bíblica. Pero allí es donde estaría la ciudad de Jerusalén, y de hecho la vimos mencionada en el versículo 8. Se habla acerca de la ciudad, y al final en el versículo 63 se nos dice que los jebuseos habitaban allí y no habían podido arrojarlos hasta hoy, nos dice el escritor de Josué. David después va a lograr tomar esa ciudad, el rey David. Además de la preeminencia de Judá y el hecho de que la tierra fuera repartida por suerte, encontramos, en segundo lugar, la hazaña de Caleb. Lo habíamos visto en el capítulo 14, hablando con valentía de cómo a su edad avanzada se sentía con la misma fuerza para tomar la tierra. Y aquí lo vemos, hermanos, demostrando que su fe no consistía en palabras solamente, una fe que concluyó en la acción. Y Caleb logró vencer a los hijos de Anac. Recuerden que los hijos de Anac eran de los hombres gigantes de los que se había hablado cuando los espías fueron enviados a ver la tierra y regresaron con un mal informe, excepto por Josué y Caleb, que estaban convencidos que Dios les daría la tierra. Recuerden esa osadía santa de la que hablamos, porque Caleb de nuevo se nos presenta como el modelo de cómo Israel debía responder a la promesa de Dios. La promesa de Dios era: esta tierra es para ustedes. ¿Y qué debía hacer Israel? Ser esforzados y valientes y tomarla. Y por analogía esto nos enseña la osadía que debemos tener en la carrera cristiana. El hecho de que ofreciera a su hija en recompensa al valiente que conquistara el territorio nos muestra que las batallas que iba a tener Caleb no eran fáciles. ¿Por qué Caleb promete esto? Porque seguramente era algo casi imposible. Si de por sí, hermanos, Caleb había demostrado esa valentía, imaginen la oposición que estaba encontrando esta tribu para intentar apoderarse de la tierra. Tanto así que Caleb, el hombre más valiente que hemos visto aquí, ofrece a su hija a quien logre tomar el territorio.
Vemos que había tierras para labrar y vemos que había también fuentes. Una situación muy diferente a las posibilidades de Israel en Egipto. ¿Qué hacían en Egipto? Eran esclavos. No había tierra para ellos, tan solo trabajo, y eso de manera forzada. Qué diferente, hermanos, era ahora el panorama. Una tierra que iba a ser para ellos, una tierra que iban a poder trabajar y producir para sus propias familias. Vemos entonces, a manera de conclusión, que sin duda hay lecciones teológicas en esta sección del libro de Josué. Es posible que nos cueste más extraerlas, pero no quiere decir que no estén presentes. Lo que nos recuerda que cada parte de la Biblia nos enseña más de Dios y de su plan redentor. Y por eso, hermanos, nuestra lectura de las Escrituras debe ser siempre, entre otras cosas, una lectura teocéntrica. Debemos pensar, ¿qué nos dice de Dios este pasaje? Porque hay algo que está ahí, algo que nos está diciendo. Sí, incluso las genealogías, pero no es mi punto hoy explicarlas. ¿Qué nos dice Dios en este pasaje? Es una muy buena pregunta que podemos hacer cuando leemos la Escritura. En este caso hemos visto que el tenor del libro es recalcarnos con peras y manzanas, con una tierra tangible, con una posesión literal, una y otra vez a la frontera norte y a la frontera sur, que Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Y si recordamos eso a medida que leamos estos capítulos, estoy seguro que no estaremos sin provecho de ellos. Amén, hermanos.